Sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por las células aisladas del sistema neuroendocrino difuso, algunos órganos con función endocrina, tales como el páncreas, en la mujer los ovarios y en el hombre los testículos, así como las glándulas endocrinas compuestas por la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides y paratiroides, y por último, las glándulas suprarrenales. Su función es contribuir al mantenimiento de la homeostasis y la regulación del crecimiento y desarrollo del organismo. Las hormonas son moléculas de señalamiento que por su naturaleza química se pueden dividir en tres tipos. Esteroides, derivadas del colesterol como la testosterona, la progesterona, los glucocorticoides y la aldosterona. Proteínas y péptidos pequeños, como la insulina, la oxitocina y la calcitonina. Derivados o análogos de aminoácidos, como las hormonas tiroideas y las catecolaminas. La comunicación celular inicia con la célula endocrina, la cual secreta la hormona que será transportada al torrente sanguíneo para unirse al receptor de las células blanco e inducir así una respuesta. En las células blanco, los receptores pueden ser de dos tipos: receptores de superficie, localizados en el plasmalema. A ellos se unen hormonas proteicas o peptídicas. Receptores citoplasmáticos, a los que se unen hormonas que pueden atravesar el plasmalema, como hormonas tiroideas y algunas esteroideas. Glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula endocrina que produce hormonas encargadas de regular el crecimiento, la producción y el metabolismo. Tiene dos subdivisiones que se desarrollan a partir de diferentes orígenes embriológicos. La adenopófisis se forma a partir de una vaginación del ectodermo bucal, que recubre la cavidad primitiva, y la neurohipófisis proviene del ectodermo neural, como un crecimiento hacia abajo del diencéfalo. Después, estas dos glándulas se unen y se encapsulan en una sola. Sin embargo, los constituyentes celulares y las funciones de cada una difieren. La hipófisis se localiza abajo del hipotálamo, dentro de la fosa hipofisiaria, una depresión ósea en la silla turca del esfenoides, que está recubierta por la dura madre y por el diafragma celular. La hipófisis está unido al cerebro, por lo que puede ver que ambos sistemas conservan el equilibrio fisiológico. Casi todas las secreciones de la hipófisis son controladas por señales hormonales o neuronales provenientes del hipotálamo. El riego de la glándula hipófisis proviene de dos pares de vasos que surgen de la arteria carótida interna. Las arterias superiores de la hipófisis irrigan la parte tuberal y el infundíbulo, formando el plexo capilar primario. Las arterias inferiores de la hipófisis están en el lóbulo posterior. Las venas portales hipofisiarias drenan en el plexo capilar primario de la eminencia media que lleva su sangre al plexo capilar secundario. Las hormonas hipotalámicas neurosecretoras que se elaboran en el hipotálamo y se almacenan en la eminencia media. Este es el sitio donde las células neurosecretoras salen de la sangre para estimular o inhibir a las células parenquimatosas. Las principales hormonas liberadoras o inhibidoras son hormona liberadora de hormona estimulante de la tiroides, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de somatotropina, hormona liberadora de hormona luteinizante, hormona liberadora de prolactina y factor inhibidor de prolactina. Adenopófisis. La glándula hipófisis anterior se desarrolla a partir de la bolsa de Radke, un divertículo del ectodermo bucal. Consta de tres partes: distal, intermedia y tuberal. La parte distal posee un recubrimiento de una cápsula fibrosa y cordones de células parenquimatosas rodeadas por fibras reticulares. Hay tejido conjuntivo escaso localizado alrededor de las arterias hipofisiarias y las venas portales. El recubrimiento endometrial de las sinusoides está fenestrado. La adenopófisis secreta dos clases de hormonas: las hormonas tróficas, que controlan otras glándulas endocrinas, como son adenocorticotróficas, tiroestimulante, folículo estimulante y luteinizante. Las otras son hormonas no tróficas, que actúan directamente sobre el organismo, como son prolactina y somatotrofina. La adenopófisis presenta 5 tipos de células: las células somatotrofas, que secretan hormonas, como la somatotrofina, y está bajo el control de la somatostatina y la hormona liberadora de hormona de crecimiento, como la prolactina,
Está bajo el control de la dopamina y la hormona liberadora de tirotrofas. Células corticotrofas. Secretan la hormona propiomelanocortina. Está bajo el control de la hormona liberadora de corticotrofas. Células gonadotrofas. Secretan las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Está bajo el control de la hormona liberadora de gonadotrofas. Y por último, las células tirotrofas. Secretan la hormona tirotrofina y está bajo el control de la hormona liberadora de tirotrofas. La parte intermedia se caracteriza por la abundancia de quistes que contienen coloide y están recubiertas por células cuboides. Esta zona en el adulto contiene cordones de basófilos a lo largo de las redes capilares. Estos basófilos sintetizan la hormona propiomelanocortina, que se segmenta para formar hormona estimulante de melanocito alfa. En los humanos, esta hormona puede estimular la liberación de prolactina, por lo que se denomina factor liberador de prolactina. Y la parte tuberal circunda el sello hipoficiario. Capas delgadas de tejido conjuntivo separan la parte tuberal del tallo infundibular. La parte tuberal está vascularizada por arterias y el sistema portohipoficiario, aunque no se sabe si la parte tuberal secreta hormonas específicas. Algunas contienen gránulos secretores que tal vez incluyen FSH y LH. Neurohipófisis. Hipófisis posterior o pars nerviosa proviene del ectodermo neural como un crecimiento en dirección caudal del piso del tercer ventrículo cerebral, del diencéfalo. La neurohipófisis se divide en eminencia media, infundíbulo y parte nerviosa. Vía hipotálamo hipoficiaria. Axones no mielinizados de células neurosecretoras, cuyos cuerpos celulares se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventriculares del hipotálamo, penetran en la hipófisis posterior para terminar cerca de los capilares. Estos axones forman la vía hipotálamo hipoficiaria y constituyen la mayor parte de la glándula hipófisis posterior. Las células neurosecretoras de los núcleos supraópticos y paraventriculares sintetizan dos hormonas, la vasopresina o hormona antidiurética y la oxitocina. Una proteína portadora, neuroficina, que también elaboran las células de estos núcleos, se une a cada una de estas hormonas en su trayecto por los axones hacia la hipófisis posterior, donde se vierten al torrente sanguíneo de las terminales del axón. Parte nerviosa. Los terminales distales de los axones de la vía hipotálamo hipoficiaria terminan en la parte nerviosa. Estos axones están apoyados por células similares a la glía, llamados pituicitos. La parte nerviosa almacena las neurosecreciones producidas por los cuerpos celulares del núcleo supraóptico y paraventricular en el hipotálamo. Los cuerpos celulares de las neuronas que secretan la oxitocina se hallan en el núcleo paraventricular. El blanco de la oxitocina es el miometrio del útero. Estimula la contracción de la musculatura lisa durante el orgasmo y el parto. Además, la oxitocina actúa en la expulsión de leche, ya que estimula la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos glandulares y los conductos de la glándula mamaria. Los cuerpos celulares de las neuronas que secretan la vasopresina se hallan en el núcleo supraóptico. Y el blanco de la vasopresina son los conductos colectores del riñón, donde modulan la permeabilidad de la membrana plasmática. Tiene el efecto de disminuir el volumen urinario y aumentar su concentración. Estas dos hormonas peptídicas viajan por los axones de sus neuronas respectivas relacionados con una proteína precursora llamada neuroficina. Al llegar a la parte nerviosa de la hipófisis, las hormonas ya han madurado y separado de sus precursoras, y almacenadas en cuerpos de Henry, que representan acumulación de gránulos neurosecretores localizados a lo largo de todo el axón. El contenido de estos gránulos se libera al espacio perivascular cerca de los capilares fenestrados del plexo capilar en respuesta de la estimulación nerviosa. Pituicitos. Ocupan alrededor del 25% del volumen de la parte nerviosa. Son similares a células neurogliales. Contienen gotitas de lípidos, pigmento lipócromo y filamentos intermedios. Poseen múltiples prolongaciones citoplasmáticas que están en contacto y forman uniones herméticas entre sí. Dentro de sus funciones es dar sustento a los elementos neurales de la parte nerviosa y contribuyen con una función trófica a la actividad normal de las terminales de los axones neurosecretores y de la neurohipófisis. Glándula pineal. Se proyecta del techo del diencéfalo y se encuentra unida a este por un pequeño pedículo. Es de color gris rojizo y de tamaño aproximado de los seres humanos de 5 a 8 milímetros. Se encuentra justo en el rostro dorsal al colículo superior, detrás y por debajo de la estría medular. La superficie de la glándula está cubierta por una cápsula de pía madre que emite tabiques dividiendo en lobulillos.
El parénquima lobular está formado por dos tipos celulares, los pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos son células secretoras con prolongaciones asociadas a los capilares sanguíneos. Su citoplasma es ligeramente acidófilo y están rodeadas por espacios de tejido conectivo. En la oscuridad secretan melatonina mientras que la luz lo inhibe. Esta secreción sincroniza sobre todo los ciclos circadianos y el sueño-vigilia, interviene en la maduración sexual, posee capacidad antioxidante e influye en la morfología y la función de los órganos y tejidos linfoides. Aunque la fuente principal de la melatonina es la pineal, existen otras fuentes extrapineales, como son la retina, el cerebelo, el tracto gastrointestinal, la piel y el sistema inmune. Las células intersticiales son células de la neuroglía semejantes a los astrocitos, ubicadas entre los pinealocitos. Sus núcleos son alargados y su citoplasma se tiñe de un color más oscuro que el de los pinealocitos. En el parénquima también se presentan acérbulos o arenillas cerebrales, las cuales son concreciones de fosfato o carbonato de calcio que aumentan con la edad. Glándula tiroides. Se localiza inferior a la laringe, delante de la unión de los cartílagos tiroides y cricoides. Sus componentes son un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un istmo. En algunas puede existir el lóbulo piramidal, que es un remanente embriológico. La tiroides se encuentra cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular colagenoso. Almacena sus sustancias secretoras en la luz de folículos, que son estructuras semejantes a quistes, compuestos de epitelio cuboide simple y una sustancia llamada coloide. Esta está compuesta por tiroglobulina y es el sitio donde se almacenan las hormonas tiroideas, las cuales son tiroxina, triiodotironina, calcitonina. La tiroxina y triiodotironina, su fuente son las células de la zona reticular. La hormona que las regula es la TSH. Tiene la función de facilitar la transcripción nuclear de genes para la síntesis de proteínas. Aumenta el metabolismo celular. Facilita los procesos mentales. Disminuye el colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Reduce el peso corporal. Incrementa la frecuencia cardíaca, la respiración y la acción muscular. La calcitonina. Su fuente son células parafoliculares. Se regula por mecanismo de retroalimentación, con hormona paratiroidea. Tiene como función disminuir la concentración de calcio en plasma y suprimir la resorción ósea. La glándula tiroides tiene células foliculares, o también llamadas principales, que tienen una forma escamosa a cilíndrica baja. Tienen un núcleo redondo a ovoide, con dos nucleolos y citoplasma basófilo. La síntesis de hormona tiroidea está regulada por las concentraciones de yodo en la célula folicular y la unión de TSH a receptores TSH de las células foliculares. Para la liberación de las hormonas tiroideas, la hormona estimulante de la tiroides activa las células foliculares de la glándula tiroides, y así liberan tiroxina y triiodotironina. Las células parafoliculares, células claras o células C, se encuentran en forma individual o pueden formar racimos pequeños de células en la periferia del folículo. Tienen una tinción pálida, son de 2 a 3 veces más grandes y tienen un núcleo redondo. Glándula paratiroides. Se sitúa en la superficie posterior de la glándula tiroides. Cada glándula está envuelta por una cápsula delgada de tejido conjuntivo colagenoso. Su función es la producción de hormona paratiroidea, que actúa en huesos, riñones e intestinos para conservar una óptima concentración de calcio en la sangre, el líquido ístico intersticial. Se desarrollan a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. En la glándula penetran extensiones de la cápsula de tejido conjuntivo en la forma de tabiques, acompañado de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Su parénquima tiene dos tipos celulares, principales y oxífilas. Las principales tienen tinciones sin fila, con gránulos de lipofuscina, sintetizan hormona paratiroidea. Las células oxífilas, su función se desconoce, aunque se cree que hay una tercera llamada célula intermedia. Representan las fases inactivas de un mismo tipo celular. Son menos numerosas, se tiñen con más intensidad con eosina que las principales. Aparecen en grupos o aisladas.
Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran en la parte superior de los riñones. Morfológicamente son distintas entre sí. La derecha tiene forma piramidal y la izquierda de forma semilunar. Cada una de ellas se encuentra incluida en un denso tejido conjuntivo, denominado cápsula. El parénquima de la glándula suprarrenal se divide superficialmente en una corteza, que corresponde al 80 al 90% de su masa total. En esta porción se secretan los esteroides. Internamente se conforma por una estructura llamada médula, que se considera como la porción secretora de las catecolaminas. Histológicamente, estas estructuras se pueden diferenciar fácilmente, debido a que la corteza suprarrenal presenta una forma más densa y compacta debido a su contenido secretor. En cambio, la médula se aprecia más pálida y irregular y con algunos vasos sanguíneos. La corteza suprarrenal se divide en tres zonas: zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. En la zona glomerular se secretan los mineralocorticoides, los cuales contribuyen a controlar la homeostasis electrolítica. Por otro lado, en la zona fascicular se secretan los glucocorticoides, encargados de promover el metabolismo normal de los hidratos de carbono. También confieren resistencia al estrés, suprimen respuestas inflamatorias y alérgicas. Por último, en la zona reticular se secretan los gonadocorticoides, los cuales inducen un efecto masculinizante débil en el organismo. Para finalizar, en la médula suprarrenal se encuentra un grupo característico de células grandes y alargadas, denominadas células cromafines, las cuales se consideran neuronas modificadas, ya que en ellas llegan las fibras simpáticas preganglionares, que se encargan de mandar impulsos eléctricos para que las células cromafines secreten catecolaminas, las cuales aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión arterial y estimulan la conversión de glucógeno en glucosa. Páncreas endocrino. El páncreas endocrino se constituye de cerca de 1 millón de islotes de Langerhans, distribuidos en la totalidad del páncreas. Los islotes son agregados de alrededor de 3.000 células con una profusa irrigación dispersadas entre los acinos pancreáticos. El parénquima de cada islote de Langerhans se integra con 5 tipos celulares, que semejan a células que se especializan en la síntesis de proteínas: las células beta del páncreas, células alfa, células delta que se dividen en delta y delta 1, células productoras de gastrina y células pancreáticas productoras de polipéptido. Solo los procedimientos inmunocitoquímicos y micrografías electrónicas permiten reconocerlas. Células alfa del páncreas. Representan el 20% total de la población. Se encuentran en la periferia del islote y se encargan de la producción de glucagón. El glucagón, una hormona peptídica, se libera como respuesta a los niveles bajos de glucosa sanguínea. Células beta del páncreas. Representan el 70% de la población. Se encuentran dispersas por todo el islote, pero concentradas en el centro. Se encargan de la producción de insulina. La producción de insulina se inicia con la síntesis de una cadena polipeptídica única, la proinsulina, en el retículo endoplásmico rugoso de las células beta. Dentro de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso se convierte en proinsulina, por segmentación enzimática de un fragmento polipeptídico. La proinsulina se agrupa en vesículas recubiertas por clatrina y la pierden conforme se acercan al plasmalema. Un segmento de la molécula de proinsulina cerca de su centro se elimina por autoescisión y de ese modo se forma la insulina, que se compone de 2 cadenas polipeptídicas cortas enlazadas por iones disulfuro. La insulina se libera al espacio intercelular en respuesta a un incremento de la glucemia y se une a receptores de la superficie celular en muchas células, en especial de músculo esquelético, hígado y adiposas, que se activan para captar glucosa y en consecuencia disminuir la glucemia. Células delta del páncreas. Representan el 5% total de la población. Se encuentran dispersas por todo el islote. Hay 2 clasificaciones. Células delta. Tienen efectos parácrinos y endócrinos. Parácrinos consiste en inhibir la liberación de hormonas endócrinas por células alfa y beta cercanas. Endócrinos
Se manifiesta en células de músculo liso del tubo digestivo y la vesícula biliar y reducen la motilidad de estos órganos. Estas células se encargan de la producción de somatostatina, que se libera en respuesta al incremento de las concentraciones de glucosa, aminoácidos o kilomicrones en sangre, que ocurre después de una comida. Las células delta 1, encargadas de la producción del péptido intestinal vasoactivo BIP, inducen la glucogenólisis y la hiperglucemia, regula el tono del músculo liso y motilidad del intestino, controla la secreción de iones y agua en las células epiteliales intestinales. Células G del páncreas. Representa el 1% de la población. Se encuentran dispersas por todo el islote. Se encargan de la producción de gastrina, que estimula la producción de ácido clorhídrico, la motilidad y el vaciamiento gástricos. Además, aumenta el índice de división celular en las células regenerativas gástricas. Células PP o F del páncreas. Representa el 1% de la población. Correlación clínica. El síndrome de Cushing se presenta debido a un exceso de glucocorticoides asociado con la administración de esteroides y a la presencia de un adenoma hipoficiario productor de la hormona adrenocorticotropa. El exceso de cortisol se manifiesta desde el punto de vista clínico por cara de luna llena, obesidad central, hipotrofia muscular, estrías rojo-vinosas de predominio en abdomen e hipogonadismo. Metabólicamente se manifiesta por hiperglucemia y dislipidemia. Uno de los trastornos más importantes asociados a la hipófisis son los relacionados con la hormona del crecimiento. El exceso de esta hormona puede manifestarse de dos formas. El gigantismo se debe a la sobreproducción de la hormona del crecimiento en la infancia, es decir, antes del cierre de las epífisis de los huesos largos, por lo que se origina un crecimiento lineal. En otras palabras, un aumento en la estatura. La acromegalia sucede en la edad adulta, con lo que se estimula el crecimiento de tejidos blandos, así como lo de los huesos de la mano, pies y cara, ocasionando un aumento del tamaño de la frente, nariz y mentón.